Si nosotros tenemos confianza en Dios y somos unos completos ignorantes en cuanto a asuntos de teología, la salvación viene en nosotros depositar nuestra confianza en Dios, no en qué tan lógicos o qué tan teológicos o qué tan filosóficos seamos. Si este fuera el caso, ninguno se salva. Cristian CRB, para ser cristiano se debe tener una fe ciega o una fe lógica. Bueno, yo creo que la pregunta está mal formulada porque nos da un falso dilema. La pregunta parece ser una pregunta que no está mal intencionada, pero es una pregunta que viene desde una falla lógica. Desde que comienza la pregunta está mal formulada. Nos da solo dos opciones, o esta o la otra, lo cual no es verdad. Cuando hablamos de este tema hay una brecha de graduación o gradual que, por ejemplo, hay cristianos que depositan su confianza. Acordémonos. Pon atención, Cristian, acordémonos que cuando el Nuevo Testamento habla, es más, te voy a llevar hasta el Viejo Testamento. Acordémonos que cuando el Viejo Testamento habla sobre fe, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, no existía la palabra para fe. La palabra que se traduce fe en el Antiguo Testamento es la palabra fidelidad. Entonces lo que quiere Dios es fidelidad para con nosotros. Para con Él. Que nosotros seamos fieles, que seamos leales y que creamos en Él. Ok, entonces fidelidad. Y en el Nuevo Testamento la palabra es pistis, que es la palabra de confiar. Puede ser traducida como confianza. Entonces, si nosotros tenemos confianza en Dios y somos unos completos ignorantes en cuanto a asuntos de teología, la salvación viene en nosotros depositar nuestra confianza en Dios, no en qué tan lógicos o qué tan teológicos o qué tan filosóficos seamos. Si este fuera el caso, ninguno se salva. La salvación es poner nuestra confianza en el señorío de Jesús y aceptar el regalo de la salvación de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Es más, si tú te das cuenta, dos ejemplos que utiliza Jesús de Nazaret en los recuentos del Nuevo Testamento es a Rahab, la prostituta, y a Naamán, el general que no era judío. Y ambos de ellos no tenían la teología correcta, pero tenían fidelidad en el Dios de Israel. Entonces, estamos conscientes de que la palabra pistis quiere decir confiar en algo de lo cual tienes buenas razones para confiar. Entonces, el número uno, la pregunta tuya es ilegítima. Hay que sacar los errores a la luz. Es una pregunta, un falso dilema, o esto o lo otro. Entonces inmediatamente podríamos descartar tu pregunta como un fallo lógico y decirte, oye, tienes que volverla a redactar de mejor manera porque me estás poniendo a escoger donde en realidad yo no tengo que escoger. Y lo otro es que en realidad hay un proceso gradual. Hay personas que, por ejemplo, cuando yo primero me convertí no tenía la perspectiva que tengo en muchos de estos asuntos teológicos, doctrinales, filosóficos, bíblicos, históricos, arqueológicos, científicos, etc. He ido creciendo en mi fe. Entonces puedo decir que en el principio de mi conversión, mi fe se acercaba más a una fe ciega. ¿Ok? Pero no era una fe ciega completamente, sino que yo estaba siendo fiel a Dios y afirmaba en el señorío de Jesucristo, aunque tenía limitación en mi conocimiento. Ahora estoy más al lado de una fe lógica o una fe evidencial o una fe probada. Y no solo probada por medio de la lógica o teniendo paralelos científicos con las escrituras o arqueológicos o históricos, sino que yo he pasado por cosas muy difíciles. Y Dios ha estado ahí. Te puedes venir a este artículo que dice el apologista en español y ahí puedes tener montones de palabras donde cuentan mi historia. Entonces, no solo la pregunta tuya está mal formulada porque cae en una falacia lógica o una falla lógica que es ilegítima. Y otra cosa es que sobresimplifica el asunto. Lo convierte en una caricatura, ¿no? Levanta a un cierto hombre de paja en cuanto a lo que la fe es. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta de que cuando hacemos una pregunta, la pregunta es está saturada
¿ok? De presuposiciones. Y a nosotros, los apologistas, nos toca limpiar las incoherencias y las presuposiciones que a veces se nos dan en la pregunta en sí. No quiero decir nada negativo en contra de tu pregunta, sino que a tratar de enseñarles, porque es que nosotros no solo debemos de responder una pregunta y ya, acordarnos que del otro lado siempre hay una persona y acordarnos que tal vez esta persona no tenga idea de los errores que está cometiendo. Ok, es muy, muy, muy normal.